Saludos, gracias por estar acá. Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, por fin ya arrancamos con este curso de esquemático. Miren, yo voy a tratar de explicar todo lo que vamos a ver a lo largo de estos 9 cursos que de momento están pautados para este proyecto. Todo lo voy a explicar desde mi perspectiva, obviamente. Desde mi punto de vista, desde donde yo considero que es la mejor forma de entender todo este enrollo de la electrónica, que no es muy difícil, es simplemente tener un poquito de lógica y van a comprender todo muy bien. Y obviamente la primera pregunta es, ¿qué es un esquemático? Bueno, un esquemático es el dibujo técnico de todo un circuito plasmado sobre un PDF. Este dibujo técnico nos muestra qué elemento conecta con cuál elemento, dónde arranca una línea, dónde termina una línea y ya. A lo largo y ancho de esa línea en donde conectan estos dos elementos hay diferentes componentes que también se unen a esas líneas, ya sea porque tienen una función específica o porque de allí se alimentan o lo que sea. También tenemos algunas otras líneas que nacen de esa línea y básicamente es eso, es un dibujo técnico del circuito electrónico del, en este caso, teléfono o tablet o reloj. Pero mire, si usted trabaja con consola de videojuegos, con computadoras de carro, con televisores, con laptop, este curso es 100% compatible con usted también. A mí me van a escuchar hablar de dispositivos móviles porque en ese contexto me estoy moviendo ahorita y prepárense porque luego vienen otros cursos dedicados a esto que estoy mencionando también. Pero al final es lo mismo. Usted lo que tiene es que buscar su documento PDF, sus datasheets, su soporte y hacer lo mismo que vamos a hacer acá, pero obviamente en el contexto en el que usted se mueve. Lo primero que debemos entender es que para que podamos entender este dibujo técnico y todas estas cosas, porque nosotros vemos una línea y en la línea vemos un componente porque la línea se llama VBus, pero ¿por qué se llama VBus? Y empiezan las preguntas, es que un esquemático nos muestra eso, la interconexión de lo que ya existe. Hay cosas en un esquemático que no se pueden modificar, ya nacieron ahí. Así, mejor dicho. Entonces, yo les voy a mostrar ese principio de todo. Hay un principio, o sea, el punto cero del tiempo existe y no es el esquemático, es el datasheet. Así que vamos a pasar a la pizarra. Yo les voy a explicar primero con mis palabras y luego vamos a pasarnos al datasheet. No me quiero ir directamente al datasheet para que no se vea tan abrumador, porque este curso está preparado para un niño. Yo quiero que un niño entienda lo que yo voy a explicar. Entonces, pasamos primero a la pizarra, les explico y luego pasamos a los datasheets. Y así vamos avanzando. Tranquilos que esto es muy, muy fácil. Hay cosas que no se pueden modificar. ¿Y qué es el datasheet? Bueno, el datasheet es el registro de nacimiento de ese componente electrónico o no electrónico. Porque incluso un tornillo para ponérselo a un teléfono tiene un datasheet. Es una hoja de vida, es un registro de nacimiento. Es una partida de nacimiento, se llama en Venezuela. Acá en México se llama registro de nacimiento, si no me equivoco. Es una hoja que nos da absolutamente toda la información de ese elemento que está allí. Entonces, vamos a la pizarra, después vamos al datasheet y después empezamos a entender el tema de los esquemáticos. Tranquilo que esto va a ser muy fácil. Vamos con el video. Ok, tenemos acá un circuito integrado. Este circuito integrado, vamos a ponerle aquí IC. Supongamos que aquí hay un pin que tiene una línea que maneja un resistor que va a tierra. Por los componentes, por las nomenclaturas que yo vaya hablando acá, no se preocupen que todo eso lo vamos a ver. Lo que me interesa es que ustedes comprendan los esquemáticos. Bien, tenemos este IC, tenemos otro pin por donde él envía un 1.8. Ok, esto es una salida del IC, ¿verdad? Y que en todas las placas hay una línea que va a lo largo y ancho de toda la placa, que es el voltaje del sistema. Bueno, él necesita un VIN. Esto de las abreviaturas, de los acrónimos, no se preocupen que todo eso lo vamos a ver. Estamos comprendiendo esquemáticos. Sin embargo, yo voy a ir escribiendo y le voy a explicar. Este VIN es el voltaje de entrada. Supongamos que aquí hay una línea que deriva de esta otra línea, que obviamente es la misma B6. ¿Por qué? Porque tiene continuidad. ¿Dónde? Aquí. Ahí se unen. Ese punto que ustedes ven allí en un esquemático se llama nodo. Entonces, aquí hay una bobina y aquí entra el voltaje al circuito.
Esto es una bobina, esto que ven aquí, que como ven tiene unas ondas, o sea, es como redondo, no son picos como este. Esto es un zigzag, esto es una resistencia y esto es una bobina. Ok, esa bobina resulta que es esto es un ejemplo, ¿no? 4.7 Henry y que este resistor es de 100K o de 10K y que en este 1.8 va un condensador. Los condensadores se ven así en un esquema. Un condensador, esto que está aquí es tierra, esto que está aquí, esto es tierra. GND. Este condensador, supongamos que también es de 4.7. Este es el 1.8. Ok. Y así, SiC tiene muchos pines o pads o balines y cada uno de ellos maneja una función específica. Eso es lo que nosotros vemos en el esquemático. Ahora, ¿eso es propio del esquemático? No, eso es propio del circuito integrado. Los elementos en un circuito, en una placa, manejan una nomenclatura. Supongamos que esto es el MT6358V o V. Esa es su identidad. O sea, la nomenclatura es lo que nos dice qué es ese circuito. Porque cuando yo busco esta nomenclatura en internet, puedo encontrar que es un PMIC. O sea, esa es su identidad, su género. Así nació. Pero ese IC se llama en un esquemático el U3000, por ejemplo. ¿Qué sucede con este IC? Resulta que todo esto que está aquí, no es del teléfono. No pertenece al teléfono, pertenece al IC. Y en cada pin van a haber ciertas condiciones. Por ejemplo, una línea que entra o que sale de... Supongamos que sea un SDA. ¿Qué es SDA? Bueno, es una línea de sincronización de datos. Tranquilo que eso lo vamos a ir viendo, no se preocupe. Esto tiene una condición, vamos a ponerlo así, de que maneja un resistor que llega a una línea de un 1.8. Este resistor puede ser de 10K. ¿Por qué les digo que eso pertenece al IC? Porque para donde yo me lleve el IC, sí o sí tiene que estar esa bobina, ese resistor que está a tierra, ese condensador. ¿Me explico? Si yo tengo aquí otro IC, vamos a ponerlo, ese IC, que no le voy a dar identidad, maneja también un voltaje de alimentación, o sea, el VIN, que pertenece al voltaje del sistema, pero él tiene una condición de encendido, de enable, de habilitar un pin. Por aquí se enciende, pero para encender él enciende con 3.3 voltios y él aquí tiene un V-out, o sea, su salida. Y hay otras cosas más que condiciones propias del IC que no las voy a detallar porque esto no estamos hablando del IC. Quiero que aprendan cómo se arma un esquemático. Y que en esa salida también hay un condensador a tierra que maneja, yo aquí no le puse, supongamos que aquí esto es a 6 volts. Este es sí, también vamos a dejarlo a 6 volts, a 4.7, en fin. Recuerden que esto es un ejemplo y que aquí también hay un resistor en su entrada, un resistor de 10K y que esto también es de 4.7. Todo esto es un ejemplo. Todos esos componentes que ustedes ven en ese IC pertenecen al IC, no pertenecen al teléfono. O sea, no es que el ingeniero que diseñó el circuito del teléfono puso esos componentes allí porque él quiso, no. Él los puso porque obligatoriamente los tuvo que poner. Ahora, hay algo muy fácil y es que para fabricar el esquemático, básicamente los ingenieros toman estos circuitos integrados que los están necesitando, estoy hablando de los ingenieros fabricantes de los teléfonos, y hacen la interconexión entre ellos. Pero vamos a pasar un momentico, ahora sí, al datasheet y continuamos con esto. Por ejemplo, este IC que ustedes están viendo aquí, o estos, porque resulta que el fabricante me dice que todas estas nomenclaturas trabajan de la misma manera. Aquí lo que puede estar cambiando entre nomenclatura y nomenclatura es la posición de los pines o sus dimensiones. Por eso es que hay varios modelos, pero todos trabajan igual. ¿Por qué? Porque de repente se requiere el IC más grande o con otra forma de contacto. Por ejemplo, si es de microbalines como este, es VGA. Ahora, si es como los amplificadores de potencia, tal tipo de soldadura QFN, en fin, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Resulta que este IC, aquí lo ven, tiene una entrada y me dice que aquí
en la entrada debe haber un condensador en paralelo a tierra con estas especificaciones, que también antes del condensador, y aquí me lo dice, esto es opcional, un diodo TBS. Aquí tengo también un condensador con estas especificaciones. Tengo dos resistores que también son opcionales, que hacen un divisor de tensión. Eso lo vamos a ver en la electrónica, no se preocupen. Aquí tenemos otro circuito integrado. Este circuito integrado dice que en esta salida, que es un voltaje positivo, debe haber un condensador en paralelo a tierra. Y que en este pin de aquí debe haber otro condensador en paralelo a tierra con sus especificaciones. Fíjense, ahí nos muestran los faradios que debe tener cada condensador. Aquí está, condensador, y nos muestra una bobina, por cierto, 4.7, tal cual yo utilicé en el ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que para donde yo me lleve este IC, este circuito integrado, para donde yo me lo lleve, yo me lo tengo que llevar con esos condensadores y esa bobina. Así sucede con todos los circuitos integrados. Por eso les digo que el tema de los esquemáticos no nace propiamente en el esquemático, sino aquí en los datasheets. Así que cuando yo vea este IC que tiene esta nomenclatura de aquí, en cualquier teléfono, la bobina que debe estar obligatoriamente presente entre el pin de voltaje de entrada y señales de switcheo de la bobina tiene que ser de 4.7. Lo mismo sucede con este circuito integrado. Para donde yo me lo lleve en cualquier teléfono, lo que sí o sí tiene que estar es esto y esto. Bueno, ya me dice que esto es opcional. Y esto también. ¿Por qué? Porque aquí se están generando estas dos entradas con este divisor de tensión, pero esto puede venir también de otro lado. Ya eso sí lo decide el ingeniero. Sí, o sea, el ingeniero del teléfono. Si estos dos voltajes que van a llegar aquí para activar el circuito integrado nacen directamente de la B-Bus, en este caso aquí, o sea, de la línea de entrada, o se envían por separado a través de otros circuitos integrados. Volvemos otra vez a la pizarra. Ya tengo mi 2 IC, ya tengo los componentes, ya sé que cada componente pertenece a ese IC. Nuevamente, donde yo requiera, por ejemplo, yo tengo este IC aquí, donde sea que yo busque este IC en cualquier placa de lo que sea, incluso no tiene que ser un teléfono, si ese IC se lo montaron a un, qué sé yo, a un carro a control remoto, en el pin de voltaje de entrada tiene que estar esta bobina. Recuerden que esto que estoy plasmando yo aquí, esto es un ejemplo. Lo que no es un ejemplo es esto, porque esto sí es un datasheet. Esta es la hoja de datos del circuito integrado. O sea, la partida o el registro de nacimiento. Aquí vemos absolutamente todo lo relacionado a este circuito. Nuevamente, esto no es electrónica, esto es esquemático. Quédense centrados en el esquemático, que después en la electrónica vamos a ver todo esto. ¿Qué hace el ingeniero? Bueno, resulta que hay otro elemento en la electrónica que lo puede utilizar él. Él dice, perfecto, yo voy a utilizar entonces para encender este circuito integrado de acá, un IC que se llama LDO. Por ejemplo, ¿qué hace el ingeniero? Bueno, este IC tiene 4 paticas, así lo vamos a ver en los esquemáticos. Tenemos la GND, o sea, la tierra. Aquí este LDO se alimenta, este sería el VIN, voltaje de entrada, del voltaje del sistema. Y esta sería su salida, o sea, el VOUT. ¿De cuánto? De 3.3 volt. Miren, esto es lo que hace el ingeniero. Y aquí el enable se requiere, o la habilitación, esto equivale al on-off. Nuevamente, no se me desesperen por los términos y todo lo que están viendo aquí que yo estoy nombrando, porque esto no es electrónica, estoy tratando de que ustedes comprendan el esquema. Claro, vayan absorbiendo la información que les voy dando, porque sin duda más adelante se les va a hacer más fácil comprender todo lo demás. Resulta que este enable requiere ¿cuánto? Un 1.8. ¿De dónde se saca? De aquí. Esto es lo que hace el ingeniero y eso es lo que nosotros vemos en los esquemáticos. ¿Qué vemos en un esquemático? Vemos la interconexión entre circuitos y que hay muchos componentes adheridos a un circuito integrado, porque esto que estoy poniendo yo aquí en el cuadro es un circuito electrónico. Este cuadrito que ven aquí, este de aquí, esto es un circuito integrado. Esto es un circuito electrónico. Esto es un circuito integrado. ¿Qué hizo el ingeniero? Tomó el circuito número 1, que lo necesitaba unir con el circuito número 2, y utilizó el circuito
número 3 para hacer esa interconexión. Ahí es donde está la ingeniería, ahí es donde está la intervención humana y sin embargo muchas de estas cosas se hacen a través de un software. Pero bueno, vamos a hablar del humano como tal. Pero ya la parte de los circuitos integrados y todos esos componentes que ustedes ven a su alrededor pertenecen al circuito integrado, no al teléfono. O sea, no tiene nada que ver el teléfono. El ingeniero que fabricó el teléfono, que puso el circuito número 1, se vio obligado por la hoja de datos de ese circuito integrado a montar esos componentes que están alrededor de ese IC. Igual maneja el LDO. El LDO también va a exigir que se le ponga, por ejemplo, un condensador en paralelo aquí, que se le ponga el C100, por ejemplo. Y este sería, en fin, X. Aquí tenemos el voltaje de entrada o en el enable. Él va a exigir también en serie un resistor de 10K, porque todos los circuitos, todos los circuitos integrados manejan este tipo de componentes pasivos que se encargan de estabilizar, de filtrar, de frenar la corriente. Cada uno tiene una función específica. Pero a lo que ustedes entren a las clases de tipos de línea, identificación y características de cada una de las líneas, ahí es donde van a comprender mucho más esto que les estoy explicando. De tal manera que todos los componentes que tiene este LDO son del LDO y el ingeniero se vio obligado a montarlos allí. Así es un esquemático. Esto básicamente es un esquemático. Yo voy a dejar esta clase hasta aquí para no hacerla tan larga y en la siguiente parte entonces pasamos ahora sí propiamente al esquemático para que empecemos a hacer el análisis de esto que yo les estoy explicando. Feliz día, espero que se encuentren bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao.